Bien, les decía entonces, lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer es ese cálculo lo voy a estar midiendo directamente. Después nosotros cuando vamos a tener un capítulo solamente, como les dije, de uso de multímetro, cómo medir corriente, resistencia y tensión, ¿sí? Básicamente la corriente, para poder medirla, mi multímetro o tester va a estar colocado en la función de amperímetro, ¿sí? Para medir corriente, y tiene que estar conectado como se ve acá en serie. Es decir, tengo que la corriente que sale de la fuente tiene que pasar por el amperímetro, ¿sí? Y luego volver al circuito. O sea, lo que hace de cable, digamos, para que se entienda, del cable que yo saqué, es el mismo instrumento por el cual va a pasar la corriente para poder medirla. ¿Ok? Voy a medir la corriente y efectivamente me tiene que dar aproximadamente 1 ampere, ¿sí? Siempre voy a tener una corriente algo inestable, es decir, una cosa es el cálculo, cuando uno hace el cálculo teórico tenemos un valor, cuando vamos a la práctica tenemos variables, ¿no? La resistencia de los cables que es despreciable en el cálculo, pero que realmente existe, la precisión del instrumento, todo eso va a ser a las pequeñas diferencias que tengamos entre el cálculo teórico y la medición real, ¿sí? Pero son pequeñas diferencias, no hace a la diferencia importante. Otro detalle, obviamente, me aparece con el signo menos. Bueno, fíjense, yo lo que conecté, independientemente, había conectado el positivo en la polaridad invertida. ¿Sí? Yo tengo que conectar el positivo de mi instrumento al positivo de la fuente, ¿sí? Es decir, para indicar el sentido de circulación. Ahí, Claro, si no te queda negativo, como recién. exacto, pero ahí lo único que, como a los fines prácticos, nosotros teóricos, lo que estamos viendo es comparando el cálculo, no afecta, o sea, el número en valor absoluto va a ser el mismo. Lo que me indica el signo menos es que la corriente estaría circulando en sentido contrario. ¿Se entiende? A como yo coloqué el instrumento. Nada más que eso. Bien, tenemos 1 ampere entonces. ¿Está bien? Correcto. Entonces, entre esos dos puntos tenemos 1 ampere. Bien. Vamos ahora, como dijimos, calculamos 1 ampere, nos dio correcto, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es, voy a medir la corriente entre los puntos 3 y 4, o sea, entre las dos primeras lámparas, ¿sí? ¿Cuánto me debería dar la corriente entre el punto 3 y 4? Uno. Una también. También me debería dar 1, porque dijimos que si el circuito es serie, ¿qué pasa con la corriente? Siempre lo Es la mismo. misma en todo el circuito. Es la misma en todo el circuito. Compruebo, fíjense, no cambié nada, las lámparas son las mismas, la tensión es la misma, por lo tanto la corriente sigue siendo 1 ampere, ¿sí? Promedio de 1 ampere, le vamos a poner OK aquí, me dio 1 ampere, perfecto. Y lo mismo si, por ejemplo, midiera, como hice acá, entre los puntos 5 y 6, después de la otra lámpara. Repito, la corriente tiene un único camino a recorrer, por lo tanto es la misma en cualquier punto del circuito donde la mida. Esto que estamos haciendo y que están viendo ustedes nos sirve para entender ese concepto que yo les decía antes. Ojo, las caídas de tensión van a ser diferentes, que ahora a continuación vamos a hacer las pruebas y los cálculos, pero la corriente no es que después de la primera lámpara acá tengo menos ampere y después de esta tengo menos todavía y a lo último tengo menos todavía, no. En cualquier punto del circuito siempre voy a tener, en este caso del ejemplo, fíjense, 1 ampere, porque la corriente total, calculada como tensión 12 volt dividido los 12 ohm, que es la suma de las tres resistencias, siempre me va a dar 1 ampere, y la mida, donde la mida en cualquier parte del circuito, me tiene que dar exactamente lo mismo. Por supuesto que toda la corriente que sale de la fuente tiene que regresar a la fuente. En este caso, a través de un solo camino, ¿sí? Si quito el último tramo, o sea, desde la última lámpara hasta la fuente, debería estar volviendo, como dijimos recién, ¿sí? Ah, no me permite hacer la medición. Ah, porque no están las borneras. Bueno, no importa. Vamos a las caídas de tensión. Dijimos que esa corriente, a medida que va pasando por cada lámpara, va provocando entre los bornes de cada lámpara una caída de tensión. Es decir, que los 12 volt van cayendo a medida que la corriente va pasando por cada lámpara, ¿sí? ¿Cómo calculo las caídas de tensión? Bueno, es un voltaje. Por lo tanto, de la fórmula de León, voltaje
es igual ¿a qué? Y por R. I por R. O sea, no hay otras fórmulas acá. Por más que lo que yo calcule es, en vez de una tensión de la fuente, calcule la caída de tensión en una lámpara, siempre es la fórmula de ley de Ohm. O sea, caída de tensión es voltaje. Si es tensión, es voltaje. Es I por R o R por I. O sea, el valor de la corriente que pasa por ahí multiplicado la resistencia que encuentra ahí. Si quiero calcular el voltaje en la lámpara 1, ¿qué cálculo debería hacer? 1 por 2. La corriente, que es 1 amper, tendría que multiplicarlo por 2 ohm. ¿Qué voltaje tendría entre los extremos de la primera lámpara entonces? 2. 2 volt. Vamos a hacer la comprobación. Voy a medir el voltaje. Lo pongo ahora en función de volt para medir el voltaje. El voltaje se mide entre los dos puntos. Si quiero medir la caída de tensión en la lámpara, mido el voltaje entre los dos puntos de esa lámpara. Como esa lámpara tiene, dijimos, 2 ohm de resistencia, lo que estoy haciendo es la corriente I que calculé antes, que da 1 amper, la multiplico por 2 ohm y me da 2 volt. Entonces, evidentemente, mido y compruebo que me tiene que dar y me da los 2 volt. O sea, de los 12 volt, 2 volt caen, los absorbe como caída de tensión en la lámpara 1, ¿sí? ¿Y eso sería lo que consume esa lámpara? Lo que consume la lámpara sería la potencia de la lámpara. ¿Y la fórmula de potencia cómo es? ¿A qué es igual la potencia? Los watts. ¿A qué ¿I es igual? sobre R? ¿O I por R también? No, fórmula de potencia. Era volts por amperes, ¿o no? Volt por ampere. Si potencia es igual, tensión por intensidad. Esos 2 volt los tengo que multiplicar por la corriente que pasa, que es 1 amper. Esa lámpara estaría consumiendo 2 watts. ¿Ok? Es decir, una cosa es el consumo y otra cosa es la caída de tensión que absorbe. Después lo vamos a hacer en ejercicios completos para que lo veamos entre todos. Miren, compruebo que la lámpara L1 dice, en L1 dice 1,2 volt, no, un L1 tiene ¿cuánto? 2 volt dijimos, ¿correcto? Vamos a medir la caída de tensión en L2. La lámpara L2 mide 4 ohm de resistencia. Voy a sacar esto para no confundir. 4 ohm tiene de resistencia. ¿Qué voltaje voy a tener entre los puntos 4 y 5? O sea, ¿qué caída de tensión va a tener la lámpara 2? 4. 4 volts. Bien, ¿por qué? ¿Qué cuenta hacemos? 1 amper por 4 ohm. Bien, acá siempre usamos 1 amper, lo multiplico por la resistencia. Como la corriente es 1 amper, directamente nos está dando lo mismo que vale la resistencia en voltaje, ¿ok? Pero si la corriente fuera 2 amperes, hay que multiplicar 2 por 4. Si fuera 3 amperes, 3 por 4. En este caso es 1 amper por 4, me daría 4 volt. Voy a verificar con el multímetro y entre esos dos terminales tengo 4 volt, ¿sí? Como indica la respuesta 3 acá. La 1 tiene 2 volt, la 2 tiene 4 volt. La 3 debería tener 6 volt de caída de tensión. ¿Por qué? Porque es 1 amper por 6 ohm. 1 amper por 6 ohm. Compruebo con el tester y 6 volt. ¿Ok? Entonces, L1, 2 volt, L2, 4 volt, L3, 6 volt. ¿Cuánto me dan sumadas las 3 caídas de tensión? 12. Los 12 12 volt, que que es la tiene tensión de el quién? consumo. Que es la tensión de la Total del fuente. circuito. ¿Ok? Entonces, 2 volt caen acá, 4 caen acá, 6. Pero en total sería medir acá. Sería medir sumada las 3 caídas de tensión que son los 12 volt. O sea, medir acá es lo mismo que medir directamente en la fuente, porque acá tengo un cable que va hasta acá y acá tengo un cable que va hasta acá. O sea, directamente las 3 caídas de tensión sumadas me tiene que dar la tensión de la fuente. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, ahí tenemos entonces el voltaje total es 12 volt, como dijimos, ¿sí? Si sumo las 3 caídas de tensión, voy a poner el negativo al positivo para que no salga el signo menos,
En total tengo los 12 volts, como dijimos. Bien, vamos a ver ahora que la batería cambia. Acá puse una batería de 10 volts. Y las resistencias cambian en valor. 8 ohm, 7 ohm, 10 ohm. Para que veamos que la ley de Ohm y la ley de circuito serie, de que la suma de las caídas de tensión me da igual a la tensión total y que la corriente es igual en cualquier circuito, se cumple o se tiene que cumplir más allá de los valores que tengan los componentes. Primero hicimos en el primer circuito con valores redondeados, ¿sí? La corriente daba 1 ampere, entonces, bueno, la multiplicación directamente es fácil de comprobar, porque los números me daban redondos y la suma de las caídas de tensión me daban los 12 volts redondos. Ahora vamos a cambiar los valores, ¿sí? Bien, vamos a calcular las caídas de tensión en L1, en L2 y en L3. Hay que sacar la intensidad, ¿no? Primero. Bien, ¿cómo calculo la intensidad de corriente? Tensión dividido de resistencia. Tensión dividido resistencia. ¿Qué tensión uso? La total. La total. Serían en este circuito 10 10 volts. volts. 10 volts. 10 volt. Dividido ¿qué resistencia? La total. La total son 25. Serían 25, porque la R total es sumar, ¿qué cosa? Las 3. Sí, ¿Recuerdan? sí. ¿Cuánto me da la corriente? 2,5. Serían 10 0,4. dividido 25. 0,4. 0,4 amperes debería darme. Vamos a comprobar. Ah, perdón, acá todavía lo que me pide, perdón, porque tengo que completar el orden según cómo armé el ejercicio. Vamos a medir, como dice acá, las caídas de tensión, entonces, para ver cuánto nos da, ¿sí? Si nos da 0,4, ¿sí? Hagan la cuenta ustedes, ¿eh? Yo no tengo acá para escribir, para hacer la cuenta, yo voy a medir acá. Tendría que calcular la caída de tensión en la lámpara 1, el voltaje entre los puntos 2 y 3. ¿Qué voltaje tendría que tener acá? 3,2. 3,2. 2 volts. ¿Qué cuenta hicieron? Amper, 0,4 amper por 8 ohm. 0,4 por 8 me da 3,2. Perfecto. O sea, la corriente calculada, la corriente total, los 0,4 amperes, lo multiplico por la resistencia de la lámpara 1. Me da 3,2 volts. Tomen nota por ahí en un cuaderno. ¿Cuánto me da la caída de tensión en L2? 2,8. ¿Qué cuenta hicieron? O hay que hacer. 0,4 amper por 7 ohm. En este caso, los 0,4 amperes, que es la misma corriente, pero multiplicado los 7 ohms de la lámpara 2. Perfecto. Eso me da entonces 2,8. ¿Qué caída de tensión tiene la lámpara 3? 4. 4, porque serían, ¿qué cuenta? 0,4 amper 0,4 por 10 ohm. 0,4 amperes multiplicado por los 10 ohms y me da 4 volts. Por lo tanto, tendríamos en L1 3,2, en L2 2,8 y en L3 4 volts. ¿Ok? Si alguno no entiende, por favor, me para ahí, ¿sí? Y volvemos a explicar. La suma de las 3 caídas de tensión, ¿cuánto nos tendría que dar entonces? 10. 10, que es la 10 tensión, volts. que es la tensión total aplicada. Vamos a comprobarlo, como hicimos antes, ¿no? Si sumo la caída de tensión en lámpara 1, la caída de tensión en lámpara 2, la caída de tensión en lámpara 3, me tiene que dar los 10 volts, que es la tensión de la fuente. ¿Ok? También se tiene que cumplir eso, más allá de que, como dijimos antes, cambiemos los valores. ¿Estamos? Ahora el voltaje de la batería, dice en el ejercicio, es de 12 volts. Y dice que la caída de tensión en L1 es de 4 volts. Y la caída de tensión en L2 es de 2 volts. ¿Cuánto debería caer en L3? 6. O sea, de los 12, tengo en la lámpara 1 4
y en la lámpara 2, 2. Quiere decir que tengo 4 volt acá, 2 volt acá, tengo 6. En la que resta deberían caer ¿cuánto? 6 volt. 6 volts. Vamos a hacer la medición. No me deja medir, primero tengo que responder. Ahí está la cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la tensión total aplicada de los 12, recuerden que la suma de las 3 caídas de tensión me da la total. Por lo tanto, si tengo estas 2 caídas de tensión, a esa total le resto esas 2 caídas de tensión y es la tensión que resta, que estaría cayendo en L3 que me pide de calcular. Bien, vamos a ver ahora, dice, si quito la lámpara 2 del circuito, obviamente, como está marcado acá, las lámparas no van a encender, porque estoy interrumpiendo el circuito para todos, ¿sí? Y dice, en un circuito en serie, la intensidad de corriente que fluye a través de las lámparas es constante. En un circuito en serie, la diferencia de voltaje entre las lámparas es siempre la misma. Y si una lámpara está mal, las otras lámparas se iluminarán. ¿Cuál es la respuesta correcta? La primera. uno, creo. La Primera. primera. La primera, correcto, como dijimos. Bien. Vamos a las características del circuito de serie. ¿Cuántos amperes marcará el multímetro si tengo una fuente de 12 volt y una lámpara de una resistencia de 6 ohm, perdón? 2. 2 amperes. 2 Amperes. amperes, correcto. Ley de Ohm, en forma directa y simple. Ahora la fuente tiene 12 volt y tengo 3 lámparas. ¿Cuál es la resistencia total? Pregunta. 6 Sería ohms. la suma de las 6. 3. Exacto, Están en serie. sería la suma de las 3 porque están en serie. La resistencia total en un circuito serie se calcula como la suma de las resistencias que tengan conectadas en serie. En este caso las 3 son iguales. ¿Sí? Mide 6 ohm. Correcto. Vamos a la tercera. ¿Cuántos amperes indicará el multímetro en el diagrama? Dos. 2. Sería, ¿qué cuenta tienen que hacer? 12 volt 12 dividido sobre 6. 6 ohm. Exacto, los 12 volt de la fuente lo tengo que dividir los 6 ohm de la resistencia total. ¿Ok? Estaríamos en 2 amperes. Comprobamos, correcto. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la resistencia total en este circuito? 12. 12 ohm. Muy bien. Suma de resistencias. 5. ¿Cuántos amperes marca ahora este circuito? 1. 1. Los 12 volt dividido ¿qué? 12 de la resistencia. 12 de resistencia. Exacto, 1 ampere. Es para ejercitar y para practicar. Ahora me pregunta que si la cantidad de corriente, la intensidad de corriente total es de 1 ampere, ¿qué caída de tensión tiene R1? Fíjense dónde está puesto el multímetro y digo, bueno, quiero medir el voltaje entre esos dos puntos. 2 volt. 2 volt, porque lo que tengo que hacer es ¿qué cuenta? Sacar la intensidad Ya por y R1. después lo multiplicas por la resistencia 1. Perfecto, si la corriente dice acá es 1 ampere, lo multiplico 1 por 2 ohm, me da 2 volt como caída de tensión. Perfecto. Vamos a pregunta 7. ¿Qué caída de tensión voy a tener en la resistencia R2? 4. 4, ¿estamos bien? Sí, profe. Bien, sería 1 ampere por 4 ohm. Correcto. ¿Qué caída de tensión tengo ahora en R3? 6. 6. Siempre, como la corriente es la misma, multiplico por cada una de las resistencias. 1 ampere ahora multiplicado por 6 ohm me da 6 volt. Bien, ahora miren el circuito.
¿Qué corriente total en amper estaría midiendo en ese lugar donde está colocado el instrumento? ¿2 amperes? ¿Por qué? 2,5 no sería. Por la suma de la resistencia. Porque la suma de la da 6. resistencia dividido el 12. 12 ¿Cuánto? dividido 6 da ¿Cuánto me da la R total acá? 6. 6 ohm, perfecto. Entonces la I es 12 volt dividido 2 amperes te da. 6 ohm, me da 2 amperes. 2 amperes. Acá está la cuenta. Corriente, tensión dividido R, 12 volt de tensión dividido la resistencia total o equivalente, ¿sí? La resistencia equivalente son 6 ohm. Por lo tanto me da 2 amperes. Bien. ¿Cuánto me indica el tester en volt si quiero medir la caída de tensión en R3? 1 ampere. 1 volt. 1 volt. Muy bien. ¿Qué cuenta hiciste? 0,5 por 2 amperes. Bien, los 2 amperes que calculamos antes, porque es el mismo circuito, como dijimos, los 2 amperes van a pasar por cualquier parte del circuito, en este caso multiplicado la R3, que es 0,5, ¿sí? Me da 1 volt. Correcto. Bien, ¿cuánto tengo de caída de tensión ahora en R4? 5 volt. 5 volt, muy bien. Los 2 amperes, ahora lo multiplico por 2,5. 2,5 ohm. Eso me da 5 volt de caída de tensión. Fíjense, en detalle, como dijimos siempre, nunca una caída de tensión puede darme mayor que la tensión total. O sea, no puedo tener en un resistor, en uno de todos los resistores que está conectado en serie, en uno nunca voy a poder tener más voltaje que la de la fuente, ¿ok? ¿De dónde saco más voltaje que la de la fuente? O sea, la fuente me da la energía total, el voltaje total. Entonces, en las cuentas siempre también comprobar eso. Bien, 5 volt. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, lo que voy a hacer ahora es mostrarle unos ejercicios básicos o elementales que tienen que ver con un ejemplo de ejercicios simples que les voy a subir de circuito serie para hacer. Es decir, de las variantes de circuito serie que van a tener para hacer ustedes. Aquí está. Ahí estamos. Bien, muy bien. ¿Están viendo el Worksheet? Sí, profe. Bien, primer ejercicio, miren, son ejercicios modelo. Después esto lo resolvemos acá en conjunto y después yo les voy a subir unos ejercicios al campo para que ustedes resuelvan y, como hicimos la otra vez, después los hacemos entre todos la clase que viene. ¿Sí? Les subo en el Word editable para que ustedes también lo puedan tipear ahí y mostrar ahí cualquier cosa para compartir la pantalla o lo tengan ya digitalizado. El que lo quiere hacer, obviamente, copiar y hacer en un cuaderno, aproveche también para ejercitarlo. ¿Sí? En el primer ejercicio me dice, calcular la, voy a mirar acá en el monitor que lo tengo más grande a mi derecha, dice calcular la I total y la potencia total del circuito. Acá empezamos a combinar también fórmula de potencia, o sea, con los mismos datos, ¿sí? De lo que tenemos, fórmula de Ohm y fórmula de potencia, ¿sí? Si quiero calcular la corriente total del circuito, ¿a qué es igual? El voltaje dividido la resistencia total. Bien, voltaje dividido resistencia total. Perdón, ahí. Lo anoto ahí paso por paso para que les quede como modelo. Este modelo también se los voy a subir, ¿ok? Para que lo vean. Bien, voltaje. ¿Qué voltaje voy a utilizar? ¿Cuál es el total acá? 60.
40 volts. 40 volt, 40. perdón. 40 volt, ¿sí? 40 volt lo voy a tener que dividir por R total. ¿Cuánto vale R total? 60. 60. 60 Ahora ohm. sí, 60 ohm, porque estoy sumando R1 más R2, ¿ok? ¿Estamos hasta acá? Sí. Profe, disculpe que no lo escuché. Sí. Para calcular la corriente total, ¿cómo era? Corriente total, acá está la fórmula. Tensión, voltaje Ajá. total dividido resistencia total. Bueno, joya. ¿Ok? La resistencia total es la suma de R1 y R2. Lo voy a anotar acá también para que les quede asentado para el que no está tan canchero. R total es R1 más R2. Perdón. Más R2. Por lo tanto, la I total va a ser, voy a anotar acá, los 40 volt, 40 volt dividido los 60 ohm. ¿Cuánto da la cuenta? 0,6 0,6. 0,6, ¿qué son? amperes. Amper. ¿Ok? Porque estamos calculando corriente. Bien, ahora me pide que calcule la potencia. ¿A qué es igual potencia? Ampere. Tensión por Ampere voltaje. por volt. Bien, la tensión por la intensidad. Por lo tanto, la potencia total va a ser la tensión de cuánto era. 0,6. 0,6. No, la tensión de cuánto Ah, es. 40 volts. 40 volts. 40, igual es lo mismo, está bien porque es una multiplicación. Puede ser tensión por intensidad o intensidad por tensión, ¿sí? La tensión multiplicado la corriente, que son los 0,6 que calculamos recién. ¿Cuánto me da? 24. 24 watts. 24 watts. Recuerden que como estamos calculando potencia, la unidad es el watt. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, excelente. Voy a correr un poquito de este, así nos queda el lugar acá. Bien, ejercicio 2. Tengo 3 resistencias en serie. ¿Qué combinamos ahora? Bueno, acá ahora combinamos que también tenemos una de las resistencias que está en un submúltiplo, en este caso está en kiloohm. Entonces recuerden, pasar toda la unidad para empezar a hacer las cuentas, ¿sí? Me piden este ejercicio la I total, o sea, la corriente total del circuito, la resistencia total del circuito y la potencia total del circuito. ¿Por dónde arrancamos? La R Densidad. total. Resistencia total. Bien, calculemos la R total. ¿A qué va a ser igual? A la suma de las R1. 3 resistencias. La R1 suma más de las... R2 más R2. Exacto, la suma de las 3 resistencias. Lo voy a anotar acá para que quede asentado para el que no está canchero. Sería la de 10 ohm, R1, Más 20 más ohm. 20 ohm, que son 0,02 kilo ohm, lo tengo que pasar a ohm, muy bien, más 50 ohms. 50 ohm. 50 ohm. Tengo una resistencia total de ¿cuánto? De 80 ohms. 80 ohms. 80 ohm. Bien, ya calculamos uno de los datos que me pedía calcular. Además lo iba a necesitar para calcular ¿qué cosa? La I total, ¿verdad? Sí. Bien, ¿a qué es igual la I total? 1,25. ¿Cómo lo Amper. calculaste? El voltaje dividido la resistencia total. Serían los 100 volt dividido la R total, que son 80 ohms. 80 ohm, ¿sí? ¿Así? Sí. Sí. Bien, ¿cuánto da? 1,25 amperes. 1,25 amperes. Esa es la corriente total que pasa por todo el circuito. ¿Ok? Bien, ¿cuánto vale la potencia ahora? 125 watts. Bien, ¿qué cuenta hicimos? O hacemos.
La Tiempo. intensidad por la corriente. La intensidad, no, la intensidad de la corriente es lo mismo. Perdón, por la Voltaje tensión. por intensidad. Bien, voltaje por intensidad o intensidad por tensión o intensidad por voltaje. Está bien, perfecto. Serían los 100 volts, los tengo que multiplicar ahora por ¿cuánto? 1,25. Por 1,25, que es lo que calculé antes en amperes. Por lo tanto, me da, dijimos, 125, ¿son qué? Watts. Watt. Perfecto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Pregunta de este ejercicio? No, profe. No, profe. Bien, vamos al último, que tiene más cositas ya para calcular. Estamos hablando de caídas de tensión ya, por ejemplo V2, y también potencias de algunas resistencias en particular puedo calcular. ¿Cuánto consume? Como si fueran lámparas o motores individuales, ¿ok? Bien, una serie de 3 también, una fuente de 100 volts, la R1 vale 10 ohm, la R2 vale 35 ohm, la R3 vale 60 ohm. ¿Por dónde arranco? La resistencia Calcular Resistencia total. total. resistencia alfa. Bueno, vamos a resistencia total. ¿Qué cálculo hay que hacer? La suma de las tres La resistencias. suma de las tres son Bien, sería, lo anoto para que después les quede asentado a todos. Sería la de 10 más 35 más 60, ¿sí? 105 ohms. 105 ohm me da la R total. ¿Qué sigue? La intensidad total. Bien, Total. ¿cómo la calculo? Voltaje Voltaje dividido dividido resistencia resistencia. total. 100 volt dividido la R total que calculé, ¿sí o no? 105. 105 ohm. ¿Cuánto me da? 0,95 amperes. 0,95 45. amperes. Muy bien. Casi un ampere, ¿sí? 950 miliamperes, un poquito menos de un ampere. Bien, ¿qué más calculo ahora? Potencia. La baja tensión Potencia no. total. Ah, no, eso. Potencia, ¿cómo la calculamos? Intensidad por Voltaje por tensión. intensidad. 100 volt por 0,95 amperes. Tensión 100 por- volt por la corriente, Pero- 0,95. 0,95 amperes. Te da Perfecto. 95. Bien, 95, ¿qué serían? Watt. Watt. Watts, porque estamos hablando de potencia. Así, en total, las tres resistencias conectadas en serie, así como están, tienen un consumo en total el circuito de 95 watts. Bien, ahora me pide Sí. calcular V2. V2 sería la caída de tensión en R2. Entre estos dos puntos sería, en R2. Por eso lo llama V2. ¿Cómo lo calculo? 95 watts. Por 0,95. ¿Por Sí. qué 95 watts? ¿Cómo No, calculaba no, la no. tensión? Vamos a la fórmula de ley de Ohm. Tensión a que es igual. Ley Y de por Ohm. R. I por R. Por lo tanto, tengo que ver qué I pasa por R2 multiplicada por R2. ¿Qué I pasa por 0,90. R2? 0,95 y 0,95 amperes. 0,95, porque por todas pasa la misma. Ahí no Por va a haber 35. diferencia. Por Multiplicada la 35. R2, Ah, 35 ohm. Ahora sí. Perdón, ¿Cuánto me me da? equivoqué yo. No, no hay problema. Para eso estamos practicando. 33,25. 33,25. Sí. Después controlen las cuentas porque yo no las estoy haciendo. Verifiquen, ¿eh? Yo pongo ahí la que me van diciendo ustedes. Bien, quiere decir que de los 100 volt que hay acá en esta fuente, en R2 quedan 33,25. El resto quedarán repartido entre las otras dos, que no me pide calcularlas, pero después si ustedes Profe, ahí quieren... puso amperes en vez de volt. Perdón, muy bien, quería saber si estaba atento. Excelente. Un punto más para el parcial. Excelente ahí. Bien. ¿Qué Va en más? volt. Potencia. Potencia 1. ¿A qué se refiere con potencia 1? La potencia en R1. Bien, R1. ¿cuánto consume? Porque acá dijimos, bueno, potencia total. El circuito en total consume 95 watts. De esos 95 watts,
¿Cuánto consume la R1? Si es potencia, fórmula de Voltaje potencia. debido a resistencia. Fórmula de potencia. Porque me pide potencia. 100 volt. Extensión por Porque tenés corriente. 105 ohm. Tenés que sacar el voltaje 1. Volt por ampere. Exactamente, exactamente. Fórmula de potencia es volt por ampere o tensión por intensidad, pero como me pide la potencia de 1, no puedo usar los 100 volt, porque en R1 no hay 100 volt, en R1 estaría V1, ¿se entiende? Por lo tanto, tengo que Claro. calcular V1 y eso multiplicarlo, Por R1. no, Por R1. no, porque es potencia. No. Por la intensidad. Por la intensidad total, que es la que pasa por ahí. Exacto, los 0,95 amperes. Fíjense cómo empezamos, por eso dije, empezamos a combinar. Si me pide una potencia solamente en R1, para esa fórmula de potencia tengo que usar la tensión V1, porque lo que me pide es la R1. Si usara los 100 volt, es para calcular, como hicimos acá, la potencia total. La corriente sí va a ser la misma, la que utilice acá, Claro. pero la tensión tiene que ser la que está en esa resistencia que me pide calcular el consumo. En ese caso, en la resistencia 1, P1. ¿Y Bien, la fórmula de B1 cómo era? entonces tengo que calcular, ahí está el tema, tengo que calcular V1. ¿Cómo es tensión según la ley de Ohm? Por R. Densidad por R1. Intensidad por R1. ¿Qué intensidad pasa por acá? 0,95. 0,95 amperes. Bien, entonces vamos a calcular primero V1. 0,95 amperes multiplicado, ¿qué cosa? 10 ohm. 10 ohm, muy bien. Ahí nos vamos entendiendo perfecto. Bien, ¿qué tensión o qué voltaje cae en R1? 9,5 volt. 95. 0,95 ohm. por 10. 9,5. Muy Ah, no, bien. ¿qué digo? 9,5 ¿qué? Volt. 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 Sí, sí, es de volt. Sí, volt. ¿Está? Porque estamos calculando una tensión V1. ¿Sí? Y ahora, pero tengo una consulta. Ujú. Y ahora que con ese voltaje tenés que ir como hicimos en potencia total, 9,5 volt por 0,75 Ahora voy a reemplazar acá amperes. arriba. Ahora voy a reemplazar acá arriba, exacto. ¿Sí? V1, ya lo calculé. 9,5 volt. Profe, se corta, ¿seguimos? ¿Nos conectamos? Sí, vuelven a entrar, así terminamos Te va a el cortar justo ejercicio. ahora, así que cortemos ahora y sigamos después. Salgo y Ese volvemos a puntaje. entrar, dale. 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 Regio.